Las personas que llegaron a vivir a Bogotá después de los 70 y los que nacimos acá, muy seguramente más de una vez en la vida hemos tenido algo que ver con la ciclovía. Y es que la ciclovía no es solo tan rola como el ajiaco, sino que desde ya hace casi 50 años es por excelencia el plan de domingo en Bogotá. Según artículos y reportes de diferentes revistas, periódicos y hasta documentos de la Alcaldía de Bogotá, la primera jornada de lo que conocemos hoy como la ciclovía se dio en el mes de diciembre del 74, pero no como el espacio recreativo que tenemos actualmente, sino como una protesta. Sí, una protesta a la que se unieron unas 5.000 personas para manifestarse en contra del aumento de automóviles y con ellos el aumento de la contaminación en la ciudad. En esa oportunidad, una organización que hoy vendría siendo algo así como una ONG llamada Procicla y el muy antiguo DAT, que era el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte, se unieron para coordinar el cierre de un par de tramos de dos importantes avenidas de la ciudad, las carreras séptima y 13. Y esas 5.000 personas se adueñaron entre las 9 de la mañana y las 12 del día de buena parte de esas importantes vías, exigiendo espacios de esparcimiento para la gente. Claro que eso fue solo un ensayo, y hubo que esperar otro ensayo en el 76 para que finalmente el alcalde de turno tomara la decisión de destinar varias vías importantes de la ciudad exclusivamente para el tráfico de ciclistas y peatones. Así empezó oficialmente nuestra ciclovía bogotana. Cuando yo era niño, uno de los planes que más me emocionaba era salir un domingo a un festivo a la ciclovía, cuando era pequeña con mis papás y ya más grande con mis amigos. Pensar en poder rodar por una avenida como esta, la Pepe Sierra o la calle 116, y tener la oportunidad de ver todo un carril lleno de bicicletas en vez de carros y de saber que además iba a encontrar algún sitio para comprar gaseosa o limonada muy baratas, porque en los 80s y 90s eran mucho más baratas en la ciclovía, era algo que me hacía madrugar sin problema. En ese tiempo la ciclovía era mucho más corta y al menos por donde yo salía los puentes no hacían parte de ella. Pasar un puente como lo estamos haciendo en este momento era casi como un sueño que a muchos nos habría encantado cumplir, porque para un niño pasar un puente en bicicleta no es cualquier cosa. Hoy en día, si uno tiene suficientes alientos, puede empezar a rodar a las 7 de la mañana y recorrer 19 de las 20 localidades de la ciudad utilizando la ciclovía. O bueno, las que alcance hasta las 2 de la tarde, que es el momento en que se roba un pelechizo y los dueños habituales de las calles vuelven a tomarse desesperados las vías que les arrebatamos durante 7 horas, una o máximo 2 veces a la semana. Pocos espacios en la ciudad son tan diversos e incluyentes, porque aunque el nombre haga pensar en bicicletas, acá viene todo el mundo, incluso si no saben montar en bicicleta. Cada domingo salen aproximadamente 1,5 millones de personas a tomarse las calles como las que ya vimos y como las que seguiremos viendo en esta corta muestra virtual. Y entre ese 1,5 millones de habitantes de Bogotá, que vienen de todas las partes del país y del mundo, sale gente en patines, gente en sus tablas, trotando, caminando, con perros, salen niños aprendiendo a montar en bicicleta con sus rueditas auxiliares, jóvenes con su grupo de amigos, parejas de todas las edades, sexos, credos y razas, familias de 2, 3, 5 y hasta más integrantes, vendedores de comidas, bebidas, accesorios para bicis, mecánicos que ayudan a despinchar al que no tuvo suerte, enguayabados que quieren sudar lo que se tomaron la noche anterior. Mejor dicho, acá viene todo el mundo. Cada domingo y cada festivo, por algunas horas, nuestra caótica y a veces agresiva urbe se transforma completamente. Se vuelve un lugar diferente, con menos ruido, con más calma. Se vuelve un lugar tolerante en el que todos convivimos tranquilamente. Se convierte en un espacio de alegría y fraternidad en el que compartimos no solo algunas calles, sino que también compartimos esa felicidad niños y grandes. Salir a rodar en bicicleta con el tráfico entre semana no es para todo el mundo. Y recorrer la ciudad utilizando solamente las ciclorrutas y bicicarriles no siempre es sencillo. Pero salir el domingo a rodar acompañado de 1,5 millones de personas y llegar hasta lugares donde habitualmente no llegamos, y menos en bicicleta, es lo que hace que este espacio sea tan especial para los habitantes de Bogotá. Tan especial que ya varias ciudades de Colombia y otras tantas alrededor del mundo han implementado el modelo para ellas. Cada domingo festivo, Bogotá se vuelve un mejor lugar, un lugar más feliz gracias a lo que generó la bicicleta en el 74. Cada domingo festivo, Bogotá se convierte en la ciclovía.